David Giordano, soy profesor de artes escénicas, teatro, trabajo en escuelas, igual también enseño en universidades, en cursos de pedagogía, de comunicación social y hace un tiempo tengo mucha experiencia con el área de formación de profesores. Y por el tema de la pandemia y todo eso, sigo siempre probando y experimentando nuevas formas de mezclar la educación con las nuevas necesidades y las nuevas estrategias que necesitamos crear para hacer con que la educación pueda seguir desarrollando nuevas adaptaciones a la nueva realidad, con la cual tenemos muchos desafíos y muchas provocaciones. Todo mi trabajo, además de profesor, soy también escritor y todo mi trabajo tiene que ver con la creatividad. Y el campo de la creatividad me hace siempre pensar que los problemas son, en verdad, invitaciones para que nosotros vayamos buscando nuevas cuestiones y desafíos que nos hacen vivir lo nuevo, lo difícil, lo que está fuera de lo común. Y pienso que gran parte de las personas están muy cómodas en hacer lo que ya saben. Y todo eso lo que nos está pasando acá en Latinoamérica desde marzo. Bueno, en Brasil empezamos la cuarentena, empezamos en marzo y desde allí la gente está como muy nerviosa, muy... ¿cómo puedo decir? Muy fuera de lo que había planeado. Tenemos el costumbre, nosotros profesores tenemos el costumbre de planear mucho las cosas. Y eso me parece muy muy bien, me parece muy interesante, genial. Pero el trabajo pedagógico tiene que ver con la improvisación. Eso no quiere decir que tenemos que hacer algo libre, no, para nada. Es otra cosa. Improvisar tiene que ver con planear, porque planeamos una estrategia, una secuencia de acciones. En eso somos también, hacemos como un guión de cine. Planeamos una secuencia de acción, pero cuando estamos en la clase necesitamos ver qué está pasando y de ahí empezar a adaptar nuevas estrategias. Eso me parece genial en la pandemia porque ahora tuvimos que desconstruir todo eso. Hay un proceso de desconstrucción porque intentamos todo el tiempo construir y ahora no. Tenemos que pensar nuevas formas de mezclar la educación, la tecnología, lo digital y el trabajo que hacemos en casa, el home office. Y bueno, en mi experiencia yo estuve desde el comienzo
de la cuarentena, de las clases online en Zoom, estuvimos probando cómo mezclar el ensino, el aprendizaje con, con, con eso de estar en casa, con eso de no estar junto a sus amigos, sean los amigos, los alumnos, amigos de los alumnos o con otros profesores con quien teníamos el costumbre de intercambiar experiencias, de exponer lo que nos estaba pasando y, y eso ya no tenemos más. Ahora estamos todos aislados, cada uno de nosotros en su casa y siguiendo y hacer con que las cosas sigan bien o sigan lo mejor dentro de lo posible. Por eso traigo acá algunas cuestiones que me parecen interesantes. Primero, me parece que no está bien comparar la experiencia presencial con la experiencia virtual, porque son experiencias distintas. Y cuando intentamos comparar, lo que hacemos es siempre traer lo que está allá, en el pasado. Pero eso no existe más. Quizás podrá volver a existir, pero ya pasamos por una experiencia que nos hace diferentes y eso nos pone en una situación en la cual tenemos que olvidar que había una forma de trabajar. Ahora tenemos otra forma de trabajar. Por eso me parece que tiene más que ver con adentrar a la nueva experiencia y hacer lo que podemos hacer con eso. Un segundo ponto que me parece muy importante es pensar que tenemos que planear todo distinto. Los juegos, las dinámicas y pensar si yo fuera un alumno, cómo yo podría involucrarme mejor con esas experiencias. Para ahí necesitamos probar nuevos apps, aplicaciones, los nuevos apps que tenemos en nuestros móviles y de ahí intentar ver cómo mezclar el arte, la educación, los conocimientos con un app que tiene un quiz, que tiene un game, un juego, y poner los alumnos para que puedan jugar uno con los otros. De la misma forma, pensar que ahora podemos poner los alumnos para escribir juntos en un Google Docs y así pueden practicar la escrita creativa, que es una escrita colectiva, una escrita que se hace junto. Todos pueden escribir en el mismo archivo al mismo tiempo. Los alumnos pueden usar Google Arts and Culture, que es un app de Google en la cual pueden viajar a museos en todo el mundo y allí pueden conocer Roma, París, Nueva York y conocer otros museos de Latinoamérica. Pueden conocer arte precolombiana, prehispánica. Pueden ir a museos en Chile, en Argentina, conocer un poco de la historia, entender qué fue la dictadura. Podemos ir hasta América Central, podemos ir hasta Asia, podemos ir a muchos lugares porque Google Arts and Culture nos permite acceder a estas experiencias. Podemos también hacer clases más dinámicas. Tenemos que pensar que los alumnos, así como nosotros, no venimos al mundo para quedar sentados todo el tiempo. Así que tenemos que salir de la silla, salir de todo eso. Quizás pedir que un alumno pueda caminar por su casa
mostrando su casa a sus amigos. Yo tengo una dinámica que se llama el Museo de mi Vida. Y de ahí yo pido que cada alumno muestre un poco de su casa y cuente la historia de los objetos, de cómo él o ella se relaciona con los espacios de la casa, que puede mostrar las fotografías, los cuadros, y en eso está exponiendo su memoria, su vida. Todo eso me parece muy, muy interesante. Hay que pensar que tenemos realidades distintas. No podemos hablar de la educación online, digital, como si estuviéramos en los Estados Unidos o en la Europa, que la gente tiene más acceso a la tecnología, que tiene más acceso a la computación, que los chicos tienen teléfonos y pueden explotar más todo eso. No, acá estamos en Latinoamérica. Hay la educación privada y hay la educación pública. Y son realidades muy distintas. En la educación pública muchos chicos ni siquiera tienen un teléfono, o si tienen un teléfono puede ser que tiene poca memoria, no pueden bajar muchas aplicaciones, o quizás no viven en lugares en donde tienen wifi y señal de internet. Así que lo que pasa mucho en Brasil, y me parece que eso está cada vez más grande, es el tema de la desigualdad digital, porque en nuestros países que son más pobres, que son que todavía necesitan desarrollar más campos de la salud, de la educación y de todos estos temas que son esenciales, no tenemos toda la estructura y la tecnología que pueda soportar todo eso. Así que hay gente que vive en lugar y hay gente que vive en el campo y hay gente que vive en ciudades muy chicas en donde todavía no llegó un buen señal de internet. ¿Cómo trabajar con eso? Trabajar con videoaulas interactivas o trabajar con actividades que vamos a planear, pasar a ellos, van a hacerlo y enviarnos para que podamos hacer la corrección. Cómo hacer videoclases interactivas. Eso no tiene que ver con simplemente grabar un video y pasar a sus alumnos, pero cómo hacer un videoclase en la cual puedas interagir y hacer con que el alumno pueda participar activamente de las propuestas. Este es otro tema. Por eso me parece que está muy interesante que podamos pedir que los alumnos en ese momento exploten actividades de creación compartidas con sus familiares, con sus padres, con sus madres, con sus hermanos, que podamos pedir que ellos vayan a buscar fotografías, conocer un poco más de la memoria y de la historia de su familia, que puedan hacer, si están estudiando un tema histórico de los años 80, 70, que se yo, que puedan pedir a sus padres que puedan hacer una entrevista a sus padres, una entrevista en video, y después editar esta entrevista y enviar para que todos podamos asistir juntos en la clase y así conocer un poco más de la historia de su familia, y con las memorias de su familia podamos así profundizar temas históricos, temas que hacen parte de la historia de nuestro país, de la historia de cada uno de ellos, y por ahí va. Hay muchos caminos y todos esos nos llevan a pensar en el tema de la interactividad, de la participación, de cómo mezclar la casa, la tecnología,
la educación, de cómo hacer con que los chicos puedan ahora desarrollar más conocimientos y prácticas con todo lo que está en su cotidiano, como sus compus, sus teléfonos, la internet, que puedan hacer buen uso de la internet, no solamente el uso más... lo peor uso que hacen, como quedar mucho tiempo en TikTok o Instagram, que todavía no es un problema, pero cuando pasan mucho tiempo en eso, dejan de asistir a películas interesantes, dejan de leer un libro interesante. Podemos enseñar que sí pueden bajar una aplicación para leer, para asistir a películas, para participar de un foro de discusión, que puedan bajar periódicos, que puedan asistir a documentarios, que puedan... Tienen un mundo muy rico en la red. Y no podemos pensar que la red y que la internet es todo, todo algo negativo, no. La internet tiene muchas cosas buenas, como la vida tiene las cosas malas y las cosas buenas. Eso tiene que ver en cómo nos relacionamos con eso. Ahí sí está el desafío. Bueno, traigo estas cuestiones para que podamos juntos pensar y seguir desarrollando cuestiones que nos tocan a todos en nuestros trabajos y en nuestras formas de pensar vida, trabajo y por ahí va. Bueno, tienen mis redes, me pueden seguir en Instagram, David Giordano, tienen mi sitio web, davidgiordano.com.br y bueno, seguimos dispuestos a intercambiar experiencias y compartir nuestros aprendizajes y todo eso. Gracias por su atención.